Nos acompaña ahora en el estudio Francisco Vidal, ex vocero de gobierno, ex ministro de Defensa también, para conversar de varios temas, entre otros las declaraciones de Manuel Contreras. Ya vamos a hablar de eso. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por invitarme. Sí, pero antes, recordando estos 40 años, usted en su momento fue partidario del Partido Nacional, fue opositor a la Unidad Popular. Era militante en la Juventud Nacional. ¿Cómo vive ese 11 de septiembre de 1973 desde esa posición política en que se encuentra? Con un tremendo conflicto personal de identidad, superado hace muchos años. Yo abandoné la derecha diciembre del 73. De hecho, la teoría del péndulo, ¿no? Me fui hacia el otro lado. Pero mi principal cuestionamiento con la almohada, digamos, con el espejo, es que me equivoqué de bando nomás. ¿Pero qué estaba ese 11 de septiembre del 73 cuando se entera de que hay un golpe militar en curso, que era lo que su partido claramente pedía? Una sensación rara, porque tiene que ver con el contexto. Yo vivía en la casa de mi hermana mayor y mi cuñado era diputado de la Democracia Cristiana en ejercicio, Julio Montt, médico. Él le interesaba, sostenía que no había viabilidad alguna. Pero mira lo que es la vida, como se recuerda. Él quedó tan impresionado del bombardeo a La Moneda. Esto es antes de que Pinochet en la noche dijera se cierra el Congreso hasta nueva orden, que eso ya fue la lápida. Que en el almuerzo familiar de ese día, bien curioso, él nos advirtió a sus 3 hijos y a mí, que los hechos era un hijo por la edad, la diferencia de edad, que esto iba a ser brutal. Pero usted, cuando se entera del golpe de Estado, ¿sintió alivio? No, una cosa rara, porque la época era muy brutal. De hecho, ya la Juventud Nacional había perdido protagonismo porque... ¿Pero lamentó el golpe? No, era una no conducta. Por ejemplo, me llamó la atención cuando escuché la radio de cultura el orden de las cabecillas, por así decirlo. Dije yo, esto viene fuerte. Después me tocó ver con mis ojos, no me lo ha contado nadie, lo he leído por todos lados, el bombardeo a Tomás Moro. Yo vivía en Las Condes con las tranqueras en una especie de como de segundo piso. Estaba directo. Vi el helicóptero, vi el combate y mira las vueltas de la vida. Después conocí y soy amigo de los que combatieron desde Tomás Moro hacia el helicóptero y después el bombardeo. Todo brutal. Francisco Vidal, como ex ministro de Defensa, ¿qué le parecen, qué opinión tiene de las declaraciones del general en retiro Manuel Contreras realizadas en el día de ayer y de lo que él dice acerca de su rol, en fin, de negar a los detenidos desaparecidos? Que cuando uno se ha informado, ustedes también y la mayoría de la opinión pública informada también, el descaro de Contreras, la impunidad, la agresividad, la soberbia, refuerza la imagen que yo tengo de él y de los que están con él. Ahora, hay un punto complejo que tiene que ver con su opinión sobre la naturaleza de la cárcel que él vive. Él dice que no es cárcel, que es una cárcel militar. Denosta al gendarme ante tu pregunta. Sí, dice que lo tiene para guardar el bastón. El bastón. Bueno, habla de este personaje, el jefe de la Gestapo chilena, en mi opinión, es su equivalente, el Heinrich Himmler chileno. Y a mí me complicó eso. Me complicó porque acuérdense que las cárceles para violadores de derechos humanos tiene 2 fases. Punta Peuco es del 95, cuando él además envuelve al presidente Frey diciendo que negoció la cárcel. Y acuérdense la construcción y la crisis de gabinete y el ministro Lago de Obras Públicas y el enfrentamiento que tuvo el presidente Lago siendo ministro con el gobierno. Pero en el 2003 yo era ministro en La Moneda, secretario general de gobierno, y muchas veces subrogaba a los de defensa. Y recuerdo el tema del penal Cordillera, que es el otro, que es el del 2003, y donde la había colocado a este sujeto. Y claro, fue una concesión. ¿A quién? Al ejército. ¿Fue un error haber hecho esa concesión al ejército de crear cárceles especiales? Es que depende del objetivo que tú te planteas. No son indiferentes los años, 95, 2008, 95 con Pinochet de comandante en jefe, a 2 años del boinazo en el Ministerio de Defensa, a 3 años del ejercicio de enlace. Una situación mucho más vulnerable para la administración de la democracia, en ese tiempo el presidente Frey.
Y en el caso nuestro, yo te diría, ahí hablo por mí, por nadie más, era que se cumpliera el objetivo. Y el objetivo era tener encarcelados a los condenados por los tribunales. Ahora, si ese objetivo era más, comillas, fluido en una cárcel especial, como era Cordillera en ese minuto, mejor. ¿Y hoy día se justifica? ¿Tiene sentido que tenga Bueno, una a mí cárcel especial? escuchando a Contreras, además con la soberbia que lo plantea, donde él no negoció nada, no dialogó nada. Los gobiernos hoy día en la democracia, más que negocian, conversan, dialogan porque tenemos un proyecto común. Pero les decía ante la pregunta de ustedes, lo que más me molestó a mí, lo que más me cuestionó, fue el tema del penal Cordillera, el penal de Puentepeuco. Claro, porque él en este momento, el perímetro interno donde está Manuel Contreras y están los demás condenados, está custodiado por Gendarmería, nosotros lo pudimos comprobar una vez más ayer. Además tiene el reglamento Gendarmería. Exactamente, absolutamente. Pero sigue siendo un recinto militar. Y además, evidentemente, tiene comodidades que no son las normales en cualquier cárcel de Chile, eso es absolutamente evidente. Y eso que tiene una casa y individual, eso que en el etcétera. tiempo, pues estas son las cosas que no se saben y que es bueno recordarlas con ustedes. Y eso que en el tiempo se han ido quitando privilegios. Quedan algunos y se han quitado otros. Por ejemplo, la piscina ahora está cerrada. Sí, claro, no, y cosas de tratamiento y con financiamiento fiscal de la enfermedad y la enfermera. Sí. O sea, es el mismo lugar donde están, perdón, el nivel de comodidad donde están, las cabañas, comparado con cualquier cárcel, no hay ni punto de comparación. Y por sobre eso, todo con cualquier cárcel chilena, ¿no? exacto, por eso yo directamente Bueno, yo le creo que es un pregunto si tema. no habría que quitarle ese privilegio. No, yo creo que es un tema, no sé si de este gobierno, no, eventualmente es un tema, porque la marca de los 40 años con la vorágine de memoria que ha surgido, y esta declaración de Contreras coloca el acento en un tema... ¿Qué quiere ser el próximo gobierno? Bueno, que lo dirá la presidenta, pero no yo. ¿Cuál es su Que opinión? sea. Pero mi opinión es que yo creo que habría que conversar de nuevo el tema de los penales. Perdón, Porque- cuando dice conversar, ¿hay que conversarlo con el ejército? No ¿Todavía hay que conversarlo- pedirle permiso al ejército para no, algo? no, ni pedir permiso porque eso Chile está garantizado. Pero la verticalidad, la obediencia, la no deliberancia y la jerarquización del mando civil sobre el mando militar no es una jerarquía burda, vulgar. Es una jerarquía que tiene la legitimidad del mando, no solo la legalidad del mando que está en discusión. El mando civil sobre el mundo militar tiene que ser legítimo y legal. ¿Y con quién habría que conversar entonces? Si a No, usted le si no parece se conversa, se comunica, pero lo O sea que... que, derechamente, habría que sacarlos o no de esos privilegios. Yo tengo mi duda, si tú me decías al tiro, no tengo respuesta. ¿Cuál es su duda? ¿Por qué tiene un margen de duda? ¿Por ¿Por qué qué? se merece un privilegio? No, para nada. Entonces. Lo que sucede es que lo que les voy a decir está en el marco más general. Las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular, pero también las otras dos instituciones, las otras tres instituciones, desde el punto de vista nuestro, desde que se recuperó la democracia, han transitado un camino mucho menos perceptible, pero donde el esfuerzo de la democracia es trasladar, por así decirlo, de unas Fuerzas Armadas del 90, 89, en que eran patrimonio de la derecha, a unas Fuerzas Armadas 23 años después, que tenemos que acompañarla a ser patrimonio de la sociedad, del conjunto de los chilenos. Y en eso hay avances y retrocesos. No es menor que en todas las encuestas, y la última del CEPA hacemos referencia a eso, las instituciones con más confianza y credibilidad son las Fuerzas Armadas. Bajaron un poco, pero son. La segunda es Carabineros, bajó 10 puntos. Los últimos somos nosotros, los partidos y los políticos. ¿Qué es lo que quiero decir? Entonces, ¿cómo hacerlo? Con madurez, con prudencia, donde ese proceso, que es esencialmente inherente a la república y a la democracia, no se vea manchado por apuros, por así decirlo. A mí lo que me nace es cerrar las dos cárceles. Pero ¿no será mejor guardarme, comillas, ese gustito y seguir avanzando en este proceso que mirado desde una institución que fue la Guardia Pretoriana de Pinochet, que se comprometió con todo en la dictadura, las cuatro instituciones? ¿Cómo tú trasladas esas instituciones hacia el patrimonio del conjunto de la sociedad? Y hablando precisamente de esa transición, sí. Una cosa, alguna vez lo dije a los oficiales de la Academia de Guerra cuando me invitaron. En el 89 lo que nunca más puede ocurrir
es que el ejército de Chile sea, por así decirlo, para la mitad un ejército de ocupación y para la otra mitad un ejército de liberación. Para nosotros, la izquierda un ejército de ocupación, para la derecha... Bueno, eso es insostenible. En esta transición o en este concepto, en otros países... personas que son criminales, condenados por delitos de derechos humanos, han sido degradados incluso por el ejército. Manuel Contreras es todavía general en retiro, tiene ese grado. ¿Es posible legalmente y es posible políticamente también que el ejército pueda tomar alguna medida? Es posible, con una ley cambia otra ley y un decreto cambia otro decreto. ¿Sería conveniente? Pero yo te diría, lo coloco en el contexto del objetivo final. Les pongo un ejemplo. De estas cosas que no hay conferencias Pero antes del contexto, ¿qué le nace a usted? ¿Habría que quitarle el grado de general? No, yo prefiero ir avanzando sólidamente. Les pongo el ejemplo. De estas cosas que ya no se saben. El año 2009, siendo yo ministro de Defensa, conversé con el comandante en jefe, e incluso por una petición de diputados de las comisiones de defensa de la Cámara y del Senado, porque efectivamente había, en función de retiro, trabajando en las más diversas reparticiones del ejército, personal que había sido de la DINA. Y más de alguna vez hemos escuchado que la DINA ha sido condenada como asociación ilícita por los más diversos tribunales. Entonces, al gobierno le pareció, a la presidenta Bachelet, y yo era su ministro, conversar esto con el general Izurieta. Y el gobierno tomó una decisión. Y el general Izurieta, en 2009, le pidió el retiro a todos los oficiales o personal que haya sido recontratado por la institución, salió. Un ejemplo. Segundo ejemplo, muy criticado en mi caso por Contreras, y para que les cuento en las memorias de Daniel Mena, donde me individualiza con nombre y apellido. Yo el año 2009, en la lógica de tu pregunta, en una conversación, firmé, no sé si una resolución o un decreto ministerial, donde todos los militares, clases suboficiales o oficiales, que hayan sido condenados por los tribunales de justicia, en última instancia, al momento de fallecer, no recibirán los honores que corresponden. Yo creo que ese es un avance, porque lo que aquí está en juego también es el honor militar. Y el honor militar no puede apañar, soslayar que un oficial, por sus conductas, individuales o colectivas, que ha sido condenado por los tribunales de justicia, la máxima instancia, no puede tener, en mi opinión, política, el mismo trato de un oficial que ha mantenido su honor militar y cuando muere merece recibir los honores militares. Francisco Vidal, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias a ustedes.